Estamos en el octavo día de nuestro reto de llegar a tener una cuenta de $200.000 en 365 días y parece que la jornada de ayer conseguimos leer bastante bien lo que iba a suceder. Es verdad que hemos tenido una corrección del mercado en las últimas horas que nos ha hecho poner un poquito las operativas menos favorables, pero aún así, bueno, llevamos las operaciones tanto de Bitcoin como Ethereum, en las que vamos ganando discretamente en las dos operaciones, $35 en la de Bitcoin, estamos ganando simplemente $3 en la de Ethereum, bastante menos. Ethereum ha corregido más fuerte en estas últimas horas. Y luego tenemos también nuestra operación en la otra cuenta fondeada de Hype, que lleva ganando un $71, pero que ha estado ganando más de 100, incluso $150 a lo largo de la jornada de hoy, aunque ahora se está resistiendo un poquito a continuar con esa subida. Vamos a ver que tenemos datos interesantes que nos podrían dar una continuación del movimiento, sobre todo porque lo que estamos viendo clarísimamente en la gráfica de Bitcoin es que vamos haciendo mínimos cada vez menos mínimos y máximos cada vez más máximos. Ayer comentábamos que estamos ante un momento clave, justo cuando hacíamos este mismo vídeo, pero en la jornada de ayer, en el que hablábamos de que si llegábamos a caer y no formar un nuevo máximo, habríamos cambiado la tendencia. Parece que eso ha sido completamente dejado atrás. ¿Por qué? Porque volvimos a hacer un máximo más alto que los anteriores y el mínimo que parece que estamos yendo a buscar ahora sigue estando por encima de los mínimos anteriores. Por lo tanto, seguimos y continuamos con esa posible tendencia alcista. Mucho ojito, muy pendientes a la zona de los 63.900, que es la zona que acaba de ir a buscar el precio y que fue a buscar ya en esta anterior caída, en este anterior mechazo que tuvimos en la gráfica, porque es una zona de soporte clarísima para el precio de Bitcoin en estos momentos, así que vamos a estar pendientes. Es un punto muy bueno de entrada si el resto de indicadores también te facilitan, porque realmente si tiramos hoy de indicadores no vamos a tener tampoco clarísimamente una dirección. Vamos a ver que tenemos la tendencia que es alcista, vamos a ver que el cruce del MACD parecía ir al alza, por lo tanto empezamos a hacer sumas y restas, ¿no? Ya saben que en monchoterminal.com pueden utilizar nuestra calculadora simplemente pulsando en obtener acceso y rellenando el formulario de entrada a nuestra calculadora. Vamos a ver que tenemos el RSI en zona intermedia, que no hay divergencia RSI, el cruce del MACD que parece que va a ser alcista, la tendencia que es alcista, zona de soporte o resistencia, vamos a tocar o estamos cerca de tocar o hemos tocado hace unos instantes una zona de soporte y nos quedaría algo tal que así, porque luego no tenemos más cosas que nos acaben certificando una dirección o la otra en el caso de Bitcoin. Sucede muy parecido en el caso de Ethereum, ¿no? Donde tampoco tenemos nada realmente interesante a trabajar en el día de hoy. Si tenemos aquí una divergencia alcista dentro del MACD, vemos también la misma situación gráfica que en Bitcoin, que es, hemos tenido una subida considerable, aquí tuvimos una corrección que caímos por debajo del mínimo, pero aquí volvemos a marcar un máximo, ¿no? Vamos a ver si aquí vuelve a tener una zona de soporte y acaba subiendo y por lo tanto continuamos con ese movimiento alcista. Por lo tanto, ¿qué tendríamos? Tendríamos la tendencia alcista al igual, no tendríamos soporte o resistencia, tendríamos el cruce del MACD, que en estos momentos en el caso de Ethereum está bastante bajista, por lo tanto ahí no tendríamos nada. Vamos a ver que tenemos divergencia dentro del MACD y que el RSI y todo lo demás lo tenemos sin darnos una dirección clara, por lo tanto también nos quedaría con un +10, por lo tanto tenemos posibilidad de operativas que nos dan hacia más alcistas que bajistas, pero sin ser demasiado claro. Nosotros estamos dentro de la operativa, tenemos un buen punto de entrada en todas nuestras operaciones, simplemente la dejamos correr y vemos a ver qué resultado nos acaba dando. Dentro de las Big Five, del resto de Big Five, tanto BNB, XRP como Solana, tenemos diferentes direcciones para las dos y ninguna sin concretar, ¿vale? Sí que vemos en algunas, por ejemplo, como en el caso de BNB, que tenemos este doble techo, que parece que nos daría bajista, pero también tenemos este canal y este doble suelo que nos da alcista. Luego no tenemos divergencias dentro del R6, si tenemos esta bajista dentro del RSI, perdón, y luego tenemos esta alcista dentro del MACD. Por lo tanto, acabamos sumando y restando una con otra, ¿no? Sin resultados claros, como digo, muy parecida a la jornada de ayer, donde no teníamos hacia qué dirección ir. Sí que vamos a ver, por ejemplo, el caso de Dogecoin, sí que tenemos algo más claro, y es lo siguiente, que en el caso de Dogecoin, vamos a recargar la calculadora para que se ponga todo a cero, vamos a ver cómo tenemos divergencia en el RSI, tenemos divergencia dentro del MACD, el cruce del MACD en estos mismos momentos, parece, bueno, de momento no parece que se vaya a cerrar a la baja, por lo tanto, al alza, perdón, por lo tanto es a la baja. El RSI lo tenemos en los 36, si cae un poquito más, entraremos en sobreventa, por lo tanto sería alcista que de momento no es. Vamos a ver que la tendencia obviamente es positiva dentro de Dogecoin y vamos a ver también que el patrón que tenemos identificado en la pantalla, tenemos una de cal y una de arena, por lo tanto lo dejaríamos en rellenar. Zona de soporte o resistencia, ahora mismo no nos encontramos en ninguna, mucho ojito porque necesitamos hacer un nuevo máximo que vaya a buscar este target de la zona de los 0,08 para poder confirmar nuestra operativa. Aún así todavía no nos quedaría porque realmente sí que es verdad que la tendencia podría ser hasta bajista en estos momentos si lo miramos precisamente en las últimas velas que nos dan los últimos días, ¿no? Sí que teníamos una tendencia alcista hasta este punto, pero aquí ya marcamos
un máximo menos máximo, aquí es un máximo menos máximo y los mínimos cada vez son más mínimos, así que ojito porque también en Dogecoin, aunque tengamos divergencias RSI y divergencia MACD, no tenemos clarísimamente una caída del mercado. Además, en los grandes activos como Bitcoin y como Ethereum, vamos a ver que las liquidaciones han estado quemándose en la parte alta poco a poco, pero no hemos llegado a las claves, a las zonas más contundentes, que están por encima de los 67.000 y medio y los 69.000 dólares, 68.000 altos en el caso de Bitcoin. También tenemos algunas liquidaciones fuertes en la parte baja de la gráfica, pero que todavía nos quedaría bastante por llegar allí y tendríamos que hacer un cambio de tendencia, como digo, empezar a marcar mínimos menos mínimos para estar pensando en ir a buscar esas liquidaciones de la parte baja. Además, ahora recordamos, está abriendo justo ahora el mercado americano, ahora mientras estoy realizando el vídeo, perdón, y por lo tanto ahora sí que empezamos a tener algún movimiento. Ya sabemos que antes hacemos algún movimiento en falso, ojalá haya sido el movimiento en falso esta caída del mercado y ahora lo vamos a recuperar. En el caso de Ethereum sí que tenemos una situación diferente y es que hemos limpiado liquidaciones que eran muy contundentes, ¿vale? Liquidaciones que eran muy contundentes en esta zona de aquí, aunque si desampliamos un poquito la gráfica vemos que realmente las contundentes, las fuertes, las que estamos buscando están en los 1.850 dólares en el caso de Ethereum y en la parte baja se han quedado ya muy atrás porque están por debajo de los 1.520 dólares, entre los 1.520 y los 1.500 exactos. Por lo tanto, lo tenemos todavía a mucha distancia. La zona más cercana para ir a buscar esos 1.850 dólares, que a nosotros nos daría ya el suficiente profit de nuestras operativas como para cerrarlas. Si Ethereum llega allí, Bitcoin también llegará a una parte más alta y Hype más de lo mismo, por lo tanto podríamos cerrar prácticamente nuestras 3 operativas. Vamos a ver que en el día de hoy en el RSI tenemos prácticamente todos los grandes en zona intermedia y si vamos a ver los que están más sobrecomprados, sí que tenemos a HTX DAO que está con un 77 dentro del RSI, luego Just, el oro que parece que se aproxima a la zona después de haber tenido una jornada nada mala, recuperando los 4.150 dólares. Y luego vamos a ver que en la zona de sobreventa tenemos a WorldCoin entrando muy discretamente con el 29,9. Luego Stellar, Canton, Gram, que es el anterior Toncoin, Cronos, Ethereum Classic, que sí que están llegando hacia la zona, pero todavía sin entrar dentro de los menos de 30 puntos que nos hablan de esa sobreventa en los activos. Vamos a ver que de los grandes del mercado prácticamente todos están en empate técnico, solamente Hype, que es una de las operaciones que llevamos en el long, sí que lleva un 4,29% de subida, el resto es un 1%, un 2%, sin grandes cambios. El caso de Cardano, que ha frenado un poquito su subida, está en 0,35%, y el caso de Zcash, que está subiendo un 3,5% prácticamente. Lab, otra jornada, lo estamos hablando, es un puto correcalles. Es un sube y baja, es una maldita montaña rusa. Y otra vez vuelve a perder hoy un 38%, que es una auténtica pasada, porque es que al final el que está operando, el que está haciendo trading de futuros, debe de estar perdiendo los estribos y los papeles, y es completamente normal después de tanto movimiento que tiene este activo un día tras otro, ¿no? Vamos a ver que sí, dentro de los 500 top vamos a tener algunos grandes destacados, por ejemplo TAC, que está subiendo un 70% y llega al puesto 132 del ranking, y luego Memecore, que también está poco a poco volviendo a recuperar terreno y que está ya en el puesto 39 con una subida del 30% en las últimas 24 horas. Como perdedores del día, el que más pierde es Lab, que es top 25 del mercado y aún así es el que más pierde, y luego Velvet, que sigue sin retomar el vuelo que venía en el anterior mes, ¿no? 12% de caída y la verdad que ahora mismo tiene poca pinta de que dentro de pocos días o de pocas fechas pueda volver a estar dentro del top 100 o rondando el entrar dentro del top 100. Como datos del mercado vamos a ver los momentum alcistas y bajistas, viendo que tanto Bitcoin, Ethereum, BNB, XRP, Solana, Tron, Hyperliquid, Leo, Zcash, Monero, Chainlink, todos están en un momento alcista, la mayoría de los grandes activos están en un momento alcista, por eso tenemos 72 activos dentro del momentum alcista y solamente tendremos 28 dentro del momentum bajista. Aún así, todas las señales que vemos en pantalla lo pueden leer, es señal débil y el RSI está en zona intermedia. ¿Eso qué significa? Que el movimiento todavía puede seguir desarrollándose, ese movimiento alcista, porque no ha tocado límite, no ha llegado a una zona donde esté demasiado sobrecomprado. Si vamos a ver los momentum bajista, vamos a ver que solamente tenemos a Dogecoin, tenemos a Cardano, tenemos a Stellar, tenemos a Canton, tenemos a Gram, tenemos a Lab, que es el único de los top que nos aparecen aquí sin cargar el resto, que aquí nos salen los más grandes en orden. Vamos a ver que Lab tiene un score de 20 puntos. Eso significa una señal bastante fuerte de momentum bajista y que está en los 38. Eso significa que todavía no está sobrevendido del todo y que todavía podría tener una continuidad en esa caída. El resto sí que tiene una señal débil, pero lo vemos que un poquito más fuerte que los que tienen el momentum alcista, ¿vale? En el caso de Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP, BNB, tenían entre 1, 2, aquí ya vemos que tienen 3,1, que tienen 2 saltos,
grados, 3,2 en el caso de Gram, 2,8 en el caso de Cardano, 3,1 en el caso de Stellar, 20 en el caso de Lab. Por lo tanto, hay que estar vigilantes, sobre todo porque ninguno está realmente sobrevendido, ninguno de ellos prácticamente está entrando en la zona. Sí que están en 34, que están cercanos a esa zona de sobreventa, pero todavía les queda camino, así que la caída podría continuar en alguno de estos activos en el día de hoy. Con esto tendríamos el plan para la jornada. Llevo 3 operaciones abiertas que vamos a mantener. Mira, Hype ahora con esta subida se ha puesto más $110. Vamos a ver si consigue retomar vuelo y se va hacia posiciones mucho más ventajosas. Y además vamos a también continuar, como digo, la operación de Bitcoin, la operación de Ethereum. Si surge una oportunidad muy buena, lo haré, pero realmente yo ahora mismo no veo grandes entradas o muy buenas oportunidades para poder entrar en el mercado en los grandes activos, que ya saben que a mí lo que me gustó, pero al final son los grandes activos del mercado. Es por eso que utilizo Kraken, que es uno de los exchanges más top del mercado, con mayor liquidez y que solamente lista las grandes criptomonedas del mismo. Y por lo tanto ahí me siento mucho más cómodo para operar, porque se centran en pocos activos, con mucha liquidez, no hay variaciones de precio que son absurdas y por lo tanto puedes operar perfectamente encima con el 20% de descuento en comisiones, con el link que tienes en la descripción. Así que volvemos esta misma noche para ver qué resultados hemos tenido con las operaciones que llevamos, para desarrollar un poquito más el análisis general del mercado y ver qué puede suceder en la gran mayoría de grandes criptomonedas. Nos vemos esta noche, 11 de la noche, hora española, como todos los días. Muchos éxitos en sus operaciones en el día de hoy.